Bienvenidos a la unidad 2 de Química Agrícola, métodos de análisis aplicados en química agrícola, gravimétricos, volumétricos e instrumentales. Este día vamos a ver el tema análisis ácido-base, volumetría ácido-base. El objetivo para alcanzar este tema es explicar los fundamentos y cálculos involucrados en los métodos ácido-base. Para ello vamos a ver las definiciones generales y además vamos a realizar una serie de ejercicios. Entre estos ejercicios vamos a calcular la preparación de solución estándar ácido, base, patrón primario, patrón secundario, y luego vamos a hacer unos cálculos relacionados a la estandarización utilizando el patrón primario y patrón secundario. Los análisis volumétricos tienen mucha importancia desde los años 1800 y es porque tienen muchas características. Una de las características que tienen estos métodos volumétricos es de que en una forma rápida nosotros podemos conocer la concentración del analito. Otra de las características que presentan estos métodos es de que son métodos baratos si los comparamos con un análisis instrumental. Estos análisis volumétricos se definen como aquellos métodos en los cuales se determina el volumen de una solución de concentración conocida necesaria para reaccionar con un analito de interés. Este analito de interés ha sido pesado o medido volumétricamente. Tienen mucha aplicación en el campo agroindustrial y una de estas aplicaciones es de que podemos determinar de una forma sencilla la concentración de un analito. Por ejemplo, si hablamos de volumetría ácido-base, que es el tema de ahorita, podemos determinar el porcentaje de acidez en una muestra de leche o también podemos determinar el porcentaje de sulfato de amonio en un fertilizante. Y tiene otras aplicaciones, por ejemplo, el porcentaje de acidez en un aceite o en una harina. La técnica que utilizamos para realizar los análisis volumétricos es la titulación. La titulación pueden ser métodos directos o métodos indirectos y se define como aquel procedimiento en que se determina el volumen necesario de una solución de concentración conocida para reaccionar completamente con el analito. En la titulación vamos a utilizar una bureta en la cual nosotros colocamos el titulante. Este titulante también se conoce con otros nombres, por ejemplo, solución patrón, solución estándar, solución de concentración conocida. Y también en el Erlenmeyer colocamos la solución problema o el analito de interés, que también lo conocemos como solución a valorar. ¿Cómo se lleva a cabo la titulación? Este es un procedimiento en el cual nosotros colocamos en una bureta el titulante, que es la solución de concentración conocida, y luego en el Erlenmeyer colocamos nosotros lo que es nuestro analito o que vamos a identificar. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso de titulación? Abrimos la bureta y comienza a caer gota a gota el titulante, que es la solución de concentración conocida. En este caso, si yo estoy hablando de una titulación ácido-base, lo que vamos a hacer es de que comienza a caer la base sobre mi analito, que sería el ácido, y luego por un cambio de color yo voy a detectar el punto final de esta titulación. Ahora bien, este punto final está relacionado con un punto de equivalencia. ¿Qué significa este punto de equivalencia? Es el punto en el cual las dos soluciones, es decir, la solución titulante como la solución que contiene el analito, han reaccionado completamente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos observar este punto final? Utilizando dos métodos. Uno es visual y el otro es instrumental. Para ver el punto final de una forma instrumental, utilizamos equipo de laboratorio, por ejemplo, un potenciómetro o un colorímetro. Y también para el punto final de una forma visual utilizamos lo que son los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son aquellas sustancias en las cuales nosotros podemos ver de una forma fácil este cambio de color y se definen como aquellos ácidos y bases débiles, las cuales tienen un color diferente de la forma no disociada. Entre estos indicadores ácido-base tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es la fenolftaleína, que es muy utilizado. Está el amarillo de alizarina, el anaranjado de metilo, el amarillo de metilo, entre otros. Ahora, otro concepto que debemos de conocer nosotros es lo que es la estandarización. Y no es nada más ni nada menos que un proceso en el cual se determina la concentración exacta de una solución que se ha preparado. Para esto podemos utilizar un patrón primario o un patrón secundario. Los patrones primarios son sustancias de referencia
que tienen ciertas características. Entre las características que debe tener un patrón primario es de que tiene que tener una alta pureza, debe de tener un elevado peso molecular, además de eso debe de ser estable a la temperatura ambiente y ser soluble en agua. La limitante de los patrones primarios es de que son de elevado costo. Es por eso que por lo general nosotros utilizamos patrones secundarios. Estos patrones primarios pueden ser ácidos y básicos. Entre los ácidos los más utilizados están el bixtalato o ácido de potasio y también el ácido benzoico. Y dentro de los básicos está el carbonato de sodio y el carbonato de potasio. Ahora bien, los patrones secundarios son aquellas sustancias que tienen una pureza más baja y es por eso de que cuando preparamos soluciones de patrones secundarios siempre tenemos que estandarizarlas. Estos patrones secundarios pueden ser también ácidos y básicos. Entre los ácidos los más utilizados están el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, y dentro de las bases los más utilizados están el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Para expresar las unidades de las soluciones que se utilizan en este tipo de volumetría pueden ser de orden físico y de orden químico. En esta presentación vamos a trabajar las de orden químico. Entre estas están la molaridad. La molaridad se define como los moles de soluto que están contenidos en un volumen de solución expresado en litros. Más específicamente, vamos a decir que la molaridad es igual a los gramos de soluto de la sustancia entre el peso molecular por el volumen en litros de solución. Otra de las concentraciones que vamos a utilizar es la normalidad. Esta se define como los equivalentes de soluto que están contenidos en un volumen de solución siempre expresado en litros. Más específicamente, vamos a decir que la normalidad es igual a los gramos de soluto entre el peso equivalente de la sustancia que se está trabajando por el volumen en litros de solución. Aquí aparece otro término importante que tenemos que definir y es el peso equivalente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para esto vamos a utilizar el peso molecular de las sustancias, ya sea un ácido, una base o una sal. Para ello lo que vamos a hacer es calcularlo de la siguiente manera. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular, ya sea para un ácido vamos a tomar el número de hidrógenos, para una base vamos a tomar en cuenta el número de oxidrilos y para una sal las cargas totales, ya sean positivas o negativas. El peso equivalente, vamos a ver aquí algunos ejemplos y decimos cuando yo tengo una sustancia ácida. Tenemos tres sustancias ácidas, entre estas tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Para calcular el peso equivalente, como estamos hablando de ácido, vamos a tomar en cuenta los hidrógenos que están presentes en la molécula. Si calculamos el peso equivalente del ácido clorhídrico, lo que vamos a hacer es dividirlo entre un equivalente porque yo tengo solamente un hidrógeno en la molécula. Ahora bien, si trabajamos con el ácido sulfúrico, el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser igual a el peso molecular de este ácido sulfúrico entre dos equivalentes, porque yo tengo dos hidrógenos en la molécula. Y el ácido fosfórico, en este ácido fosfórico tenemos tres hidrógenos, entonces el peso equivalente va a ser igual a el peso molecular del ácido fosfórico dividido entre 3 porque tengo tres hidrógenos en la molécula. Pero también vamos a trabajar con sustancias básicas muchas veces, porque estamos hablando de ácido base. Y en este caso, cuando yo tengo una sustancia básica, voy a tomar en cuenta los oxidrilos que aparecen dentro de la molécula de estas sustancias. Así, para calcular el peso equivalente del hidróxido de sodio, lo que vamos a hacer es calcular el peso molecular del hidróxido de sodio y lo vamos a dividir entre 1, porque yo en la estructura del hidróxido de sodio solamente tengo un OH. Para el hidróxido de calcio, lo que vamos a hacer es sacar el peso molecular del hidróxido de calcio y lo voy a dividir entre dos equivalentes, porque yo tengo dos OHs. Y el hidróxido de aluminio, yo tengo 3 OHs en la molécula. Entonces, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre 3 equivalentes. Y ahora vamos a ver lo que son las sales. En las sales vamos a valernos de la tabla periódica y para ello vamos a ver el número de oxidación que tienen los elementos que conforman las moléculas. Tenemos el primer ejemplo, la sal cloruro de sodio. En esta sal vamos a la tabla periódica y nos ubicamos donde está el elemento sodio y vemos su número de oxidación. Este es +1. Entonces,
Para el peso equivalente, primero calculamos el peso molecular y lo vamos a dividir entre un equivalente. Podemos tomar las cargas totales positivas o negativas porque al final son iguales en número con diferentes signos. Ahora bien, tengo otro ejemplo, el cloruro de calcio. En esta sal vamos a la tabla periódica y buscamos el número de oxidación del calcio y vemos que es más 2. Entonces, y solamente tengo un calcio. Ahora bien, para calcular el peso equivalente sería el peso molecular entre dos equivalentes, porque es la carga total positiva que yo tengo. Y el tercer ejemplo es el nitrato de sodio. Para esto calculamos el peso molecular del nitrato de sodio y lo dividimos entre 1 porque el sodio, su número de oxidación es 1. Es decir, que la carga total que tiene el sodio es más 1. Entonces sería peso molecular entre un equivalente. Vamos a realizar ciertos cálculos. Vamos a preparar soluciones. La primera solución que vamos a preparar es un patrón primario ácido. Para eso, el ejercicio me dice, calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 0.202 gramos de bixtalato de potasio, el cual tiene la fórmula C6H4COOK-COOH y se llevó a un volumen de 200 mililitros. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos dan en el problema. Y en este me dan que el peso de bixtalato de potasio es 0.202 gramos. Y también me dicen que voy a preparar un volumen de 250 mililitros. Ahora bien, ¿qué es lo que me están preguntando? Es la concentración de esta solución. ¿Y en qué unidades la vamos a presentar? Es en molaridad. Primero, el primer paso que vamos a seguir es determinar el peso molecular del bixtalato de potasio. Para eso tenemos que escribir correctamente la fórmula. Para calcular el peso molecular, lo que nosotros vamos a hacer es identificar cada uno de los elementos que conforman la molécula. Y en este caso yo tengo C6, luego en el grupo COOK yo tengo otro carbono y en el grupo ácido que es COOH tengo otro carbono. Así es que hacemos la sumatoria y al final tenemos 8 carbonos. Pero bien, para hacer la determinación del peso molecular, tenemos que ir a la tabla periódica y calcular las masas de cada uno de los elementos que conforman la fórmula. Ahora bien, el carbono, vamos a la tabla y encontramos que es 12.01. Y como yo tengo en la estructura 8, lo multiplicamos y ya tenemos la cantidad total de carbono presente en esta fórmula. De igual manera lo hacemos con el hidrógeno, su masa es 1.01 y si vemos en la fórmula tenemos 5 hidrógenos. Tenemos una masa total de 5.05 gramos. El oxígeno, su masa es 16.00 y tenemos 4 oxígenos en la molécula. Tenemos una masa total de 64. Luego el potasio en su molécula solamente tenemos 1. Lo que hacemos es multiplicar la masa que es 39.10 por 1 y tenemos 39.1. Así es de que hacemos la suma total y ahora ya tenemos la masa molecular o peso molecular de la sustancia. Esta es expresada en gramos por mol y tenemos un total de 204.23 gramos por mol. Otra cosa importante en este tipo de análisis es que para ver el volumen lo tenemos que pasar a litros y como a mí me lo dan en mililitros, hacemos la conversión de 250 mililitros a litros. Para eso vamos a tomar la relación que ya conocemos en la cual dice que un litro contiene 1000 mililitros. Hacemos el análisis dimensional y ponemos que 250 mililitros por un litro que contiene 1000 mililitros nos da un volumen de 0.25 litros. Hay que recordar siempre que tenemos que anular unidades iguales y así tenemos el total de 0.25 litros. El tercer paso es sustituir los datos en la ecuación. Recordando, la molaridad es igual a los gramos de soluto entre el peso molecular, en este caso del bixtalato ácido de potasio, por el volumen en litros. Tenemos el siguiente cálculo, el cual nos dice que la molaridad de esta solución es 0.202 gramos entre el peso molecular que encontramos anteriormente, que es 204.23 gramos por mol, y lo multiplicamos por el volumen en litros. Y tenemos que
la molaridad de la sustancia de la solución es 0.00396 moles por litros o simplemente 0.00396 molar. Ahora bien, vamos a preparar otra solución. En este caso vamos a preparar un patrón primario básico. Para esto nos dice el ejercicio qué cantidad de carbonato de sodio de fórmula Na2CO3 se necesita para preparar 100 mililitros de una solución de carbonato de sodio 0.15 normal. Primero, recordando, vamos a identificar los datos que nos dan en el ejercicio y nos dan que tenemos que preparar un volumen de solución de 100 mililitros. La concentración que vamos a preparar es 0.15. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder? Tenemos que determinar esos gramos, es decir, la cantidad de carbonato de sodio que nosotros vamos a pesar en la balanza analítica. Como primer paso, vamos a calcular el peso molecular del carbonato de sodio. Identificamos que el carbonato de sodio está constituido por 2 sodios, un carbono y 3 oxígenos. Es decir, que este número de veces que está el elemento está indicado en el índice inferior que está a la par de cada elemento. Para eso procedemos de la siguiente manera. Nos ayudamos de la tabla periódica, buscamos las masas y hacemos la multiplicación por el número de veces que está el elemento en la fórmula. Y tenemos que el sodio presenta una masa de 22.99 y lo multiplicamos por 2 porque en la fórmula yo tengo 2 sodios y nos da una masa total de 45.98 gramos. El carbono tiene una masa de 12.01, pero en la estructura tenemos solamente 1, lo multiplicamos por 1. Y el oxígeno está 3 veces, así que la masa del oxígeno, que es 16, se multiplica por 3. Hacemos la sumatoria total y nos da que el peso molecular del carbonato de sodio es 105.99 gramos por mol. Ahora bien, ya teniendo ese peso molecular, vamos a calcular el peso equivalente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque esta concentración que damos de solución que nos dan es normal. Entonces tenemos que calcular el peso equivalente de esta sal que se conoce como carbonato de sodio. Para calcular el peso equivalente, lo que vamos a hacer es que ya tenemos el peso molecular y vamos a ver con la ayuda de la tabla periódica el número de oxidación del sodio. Este sodio tiene un número de oxidación de +1 y como tenemos 2, entonces la carga total del sodio es 2. Es por eso que dividimos esta masa del carbonato de sodio entre 2 equivalentes y tenemos un total de 53.0 gramos mol equivalente. Ahora, ya tenemos los equivalentes, el peso equivalente nos corresponde pasar el volumen que tenemos 100 mililitros a litros y para eso lo vamos a hacer de la misma manera que el ejercicio anterior, tomando en cuenta la relación que ya conocemos en el cual un litro contiene 1000 mililitros. Establecemos el análisis dimensional en el que decimos 100 mililitros, que es lo que queremos convertir, por esa relación que ya conocemos, que es un litro contenidos en 1000 mililitros y este nos da un total de 0.10 litros.